otra vez, una y otra vez. Hay que seguir para adelante como sea. Y Dios que da la luz y todos a veces nos equivocamos, nos arrepentimos, pero lo importante es que coges otra vez al Señor y Dios con más ganas. Si te caes es para aprender. Dios quiere que te caigas para que aprendas. Y es de eso no, que no me caigo y no tiro para no. Te caes, te levantas. Dice Señor, como con Jacob luchando con el ángel, que no soltarte al Señor. Te pides perdón, te arrepientes de corazón y para adelante. Nos equivocamos todos. Y lo más bonito es eso, arrepentirse, pedir perdón y para adelante. Ya está, no hay más. ¿Vamos a hacer una oración? Sí. Jesús, ¿empezamos ya? Manito Jesús. Sí. ¿He dicho que sí? Ya, dice. Ya, me he dicho que pues vamos a hacer una oración. Ya lo he visto. Vamos a orar. Creamos nuestros rostros. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, infinitamente gracias por poder estar aquí, por poder compartir estos estudios, por poder pertenecer a este ministerio, a esta iglesia cristiana, al Ministerio Cuarto Ángel, por poder ser partícipes de esta obra, de tu gran obra, porque es tu gran obra, Padre. Nosotros solo queremos dar este mensaje, tocar trompeta en Sion en tu santo nombre, clamar a voz en cuello, poco tiempo que nos queda, porque no queda nada, Padre. Ayúdanos, protégenos, cuídanos, líbranos de todo mal. Ayúdanos a estar todos juntos, todos en un mismo sentir, un clamor, un pueblo, un mensaje, y todos juntos cogidos a la mano, de tu mano, Padre, porque tú vas delante de nosotros, y de la mano del tercer día, Víctor Sandisas, que tú nos lo has puesto ahí para que sigamos igual que Moisés. Danos esa luz, ayúdanos, como estábamos diciendo, si caemos, a arrepentirnos y a cogernos otra vez y a seguir contigo, Padre. Y aquí estamos para servirte. Ahora que tu Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros, límpianos, purifícanos, transfórmanos. Y hay que orar mucho para que el sábado, pues, sea tu voluntad, se aclare todo y todos los que caigan, que vuelvan a levantarse, que vuelvan a seguir, que se vuelvan a coger a ti. Y aquí estamos todos para buscar esa maravillosa vida eterna que tú nos has prometido, Padre. Gracias por todo y te lo pedimos todo en el bendito y santo nombre de tu Hijo Jesús de Nazaret, por nuestros pecados. Amén, Señor. Amén. Amén. Bueno, vamos al capítulo 17, estudio 17, el hombre y su naturaleza. Voy a empezar yo con el 1 y después ya vamos cada uno a uno. Punto 17. Que tiene comentarios. Bueno, los comentarios. Hola, buenas tardes, Brenner. Se ha unido. El hombre, la caída y la naturaleza del hombre. Introducción. Buenas tardes. El ser humano nace. Se te corta, Ricardo. Se la ha ido, sí. Ricardo, no sé si nos escuchas, pero no se te oye. ¿Cómo fue creado el hombre? Génesis 2:7. No se te ha oído nada. Dios. ¿No se oye? 4. Nada. Pues ahora repetir. Vale, pues mejor, pues están entrando dos. A ver, ahora repetiré. Si quieres probar ahora. Pues léelo tú, Onofre. ¿Me escuchas ahora? Que lo lea yo, dices. O léelo, José, punto 1, va. Léelo, José. Bueno, leo la introducción también, que no se ha oído, ¿vale? Buenas tardes, Jimmy. Buenas tardes, Liana. Buenas tardes. Vale, lo lees tú en eco. Venga, Leo. Muy buenas tardes, hermano, que Señor les bendiga. Buenas tardes, Empiezo. hermano.
Dios lo bendiga. Buenas tardes, hermanita. El hombre y su naturaleza, introducción. El ser humano nace, vive y sabe que morirá. Pero, ¿qué hay después de la muerte? ¿Dónde van los muertos? ¿Experimentan las felicidades celestiales? ¿Sufren las torturas del infierno? Solo Dios los revela en su santa palabra, y gracias a ellas podemos saber lo que ocurre después de la muerte. La creación del hombre y su caída. ¿Cómo fue creado el hombre? Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Dios lo creó del polvo de la tierra, alentó en su nariz soplo de vida, y el hombre fue un ser viviente. Por lo general, se tiene un concepto equivocado del alma. Se cree que es un algo espiritual e intangible que mora en el cuerpo. Tal no es la enseñanza de las Escrituras. Adán fue hecho del polvo de la tierra. Dios le hizo un cuerpo, pero ese cuerpo no era su alma. Sopló en su nariz aliento de vida, que tampoco era el alma. La conjunción del polvo de la tierra, que es el cuerpo, y el aliento vital de Dios, dio como resultado el ser entero o alma viviente. Todo ser humano viviente es un alma. Cuando alguien muere, el aliento de vida vuelve a Dios. El cuerpo se desintegra en el polvo y el alma, ser entero, se extingue hasta el día de su resurrección. Amén. ¿Me habéis Todos oído? sabemos que vamos al descanso y hasta que no baje... Sí, se escucha bien, gracias a Dios. Como tú dices ahí, nos has leído, todos sabemos que vamos al descanso y estamos allí hasta que venga Cristo y ya nos resucite y nos lleve con nosotros. Ahora, Aurora, leemos el comentario de Elena de White. Pero no hay cobertura. ¿No? ¿Se escucha? No. Sí, hay 4. Sí que se oye. ¿Se oye? Ahora no se escucha, sí. Ahora sí, ¿no? Va y viene, va y viene. Va y viene, ahora sí, a ver qué otra cuestión no leo. Y aquí hay otro. Vamos a leer el comentario bíblico del 2.7 de Génesis. Dice así, de Dios, supervisión de Dios. El organismo físico del hombre está bajo la supervisión de Dios, pero no es como un reloj que es andando por su cuenta. Late el corazón, una pulsación sigue a otra, una respiración se efectúa después de otra, pero todo el ser está bajo la supervisión de Dios. Vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. En Dios vivimos y nos movemos y somos. Cada latido del corazón, cada respiración en la inspiración de aquel que alentó en la nariz de Adán y hálito de vida. La inspiración del Dios omnipresente, el gran yo soy. Amén, no. Amén. En eco, ¿lees el punto 2? ¿Qué condición debía cumplir el hombre para conservar su vida? Génesis. ¿Quién quiere leer el punto 2? Escucha. Lo leo ¿Quién es yo. Ya lo leo yo. Dice, ¿qué condición debía cumplir el hombre? Ricardo, ¿me oyes? A ver si son ellos. Es que yo creo que... Sí, ahora sí. Vale. Punto 2.
Sí que se oye. Lo que pasa es que va y viene. Ahí viene. Venga, punto 2. Génesis 2:17. Más del árbol de la ciencia del bien y del vosotros. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Debía obedecer los requerimientos de Dios. Bueno, vemos que realmente hubo solo un mandato, ¿no? Estaba bastante sencillo. No sé si Ellen White dice algo al respecto en el comentario. Adelante. No hay ninguna aplicación, porque hay un comentario bíblico. Sí, Elena de White sí tiene. Que es expresamente de Elena White, que creo que es el tomo 7A, ¿no? No, pero aquí sí tiene ella comentarios, en el 2.17. Sí, pero los comentarios de la misión no es el tomo 7A, que debe de ser mucho más extenso. Porque El yo he visto tomo las 7A, el tomo 7A es un suplemento aparte que te trata el tema, sobre todo de la Trinidad, la naturaleza de Cristo. Estos temas los trae un poco más así condensos, los desarrolla más que diga. Y aquí en el tomo 1 tienes lo que sería una expansión que hace sobre el creacionismo. Esos son así. Y todo eso es de Elena White, porque luego hay otros tomos de comentario que ya son con otros adventistas. El Sí, los 7A teólogos. Son los teólogos. Pregunto, ¿eh? No, sí, es cierto lo que dice, y yo también, que no lo sé del todo, pero están los teólogos, sus comentarios, y luego aparte hay un material suplementario que es de Elena de White, que en el 7A es como un suplemento más, que lo que hace es que trata la Trinidad, la naturaleza de Cristo y otros temas así, pero los desarrolla un poco más. Vale. Bueno, Leo dice, semillas de muerte, obras de Satanás. Cristo nunca plantó las semillas de muerte en el organismo. Satanás plantó esas semillas cuando tentó a Adán para que comiera del árbol del conocimiento, lo que significó desobediencia a Dios. No se puso en vigor inmediatamente la pena de muerte. Adán escuchó las palabras del tentador y cayó en el pecado al rendirse a sus insinuaciones. En su caso, ¿por qué no se puso en vigor la pena de muerte inmediatamente? Porque se encontró una manera de rescatarlo. El unigénito Hijo de Dios se ofreció como voluntario para tomar sobre sí mismo el pecado del hombre y para hacer la expiación de la raza caída. No podría haber habido perdón para el pecado si no se hubiera hecho esta expiación. Si Dios hubiera perdonado el pecado de Adán sin expiación, el pecado se habría inmortalizado y se habría perpetuado con una osadía que no habría tenido restricciones. Bueno, vemos que esto es como un poco, incluso tiene una similitud con la educación de un niño, ¿no? Si hay una transgresión que no tiene ningún tipo de consecuencia, pues al final la transgresión se efectúa con la libertad, con lo cual el pecado, como dice aquí, habría sido algo imparable. Entonces necesitaba una condena de muerte, ¿no? La paga del pecado es la muerte y alguien tenía que pagar esa muerte y eso fue nuestro Señor. Y finalmente pagará Satanás por todos los pecados de los salvos también. No sé si tenéis algo que decir. ¿Querías decir algo? ¿O David? No, David. Primero, lo que yo iba a aportar nada más, que acabo de mirar el suplemento del 7A y es así, efectivamente, es sobre la naturaleza de Cristo, sobre la Trinidad y sobre el Espíritu Santo. Y el material suplementario sobre el creacionismo, estoy viendo que hay la bibliografía, las referencias, y luego creo que tenía otro apartado más, pero es lo que he revisado. Vale, gracias. Dale, David. Bueno, muy buenas tardes para todos ustedes, mis hermanos. La verdad, un placer volverlos a ver después de tantos días. Leyendo el versículo nuevamente, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comieres ciertamente morirás. Cuando nosotros miramos quizás desde el ámbito literal espiritual, vemos que hay doble cumplimiento.
Ciertamente ese día hubo una muerte, que fue la separación a nivel espiritual de lo que era el hombre ver cara a cara con Dios, se crea ese gran abismo, pero también hay un sustituto, que es este cordero que fue sacrificado. En base a esto, también en base a lo que mostró Javi, también hay un concepto muy interesante porque pues a través de los años la iglesia adventista siempre ha argumentado de que ese sacrificio de ese primer cordero lo efectuó Adán, pero vemos claramente que no fue así. El primero lo efectuó Jesús, enseñándole a Adán lo que debía hacer. Eso fue algo muy traumático para él, era la primera vez que iba a ver la muerte. Y el segundo, porque fueron dos pieles, fueron dos corderos que fueron sacrificados, el segundo lo efectuó Adán. Entonces está el sustituto ese mismo día, pero también cuando miramos a nivel espiritual nos damos cuenta que también se cumplió, porque para Dios un día son como 1000 años y Adán murió de 930 años. O sea que hay unos conceptos muy interesantes en ese versículo que quizás vale la pena resaltar. Sí, así es, efectivamente, hermano. No llego a pasar del día. El punto número 3, ¿quién quiere leer? Venga, yo mismo lo leo. Dice, ¿qué sentencia recayó sobre el hombre cuando pecó? Génesis 3:19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Recayó en él la sentencia de muerte. Dios es la fuente de la vida. El día que el hombre pecó, se separó voluntariamente de esa fuente. No murió el mismo día que pecó, como le dijo Dios, porque en los últimos estudios veremos que la semana de la creación de 6 días y el séptimo el descanso representaban también unos periodos proféticos de un día igual a 1000 años. Por eso Adán no murió ese mismo día, pero sí que no llegó a completar el milenio, ya que murió con 930 años de edad. Su vida física a partir de su transgresión comenzó a decaer desde ese mismo instante. La muerte no fue más que el resultado de su pecado. Amén. Y que a partir de entonces también, bueno, a partir de entonces no, nada. Adelante, David. Aquí el concepto de muerte y como tal de la entrada del pecado es supremamente interesante porque quizás nosotros conocemos muy bien esta historia, pero no nos hemos profundizado quizás en esa pregunta clave. Bueno, si el hombre pecó, ¿cómo es que el pecado se transmite a la naturaleza? ¿Cómo es que los árboles y las flores empiezan a morir también? ¿Cómo esto empieza a afectar a los animales? Y esa serie que presentó Javi en cuanto a la justificación por la fe lo explica de una manera magistral. Entonces quizás vale la pena repetir esos conceptos. Es algo muy claro en cómo gérmenes, como dice Elena de White, ya se empiezan a viciar en el aire y todo lo empiezan a contaminar, pero todo queda muy bien explicado y mucho más ampliado en esa preciosa serie que vale la pena quizás darle un repaso porque es entender quizás lo que es la naturaleza del pecado. Muchos, bueno, el pecado está en la mente, está en el corazón, es una fuerza. El concepto de la Iglesia Católica es una ausencia de algo y muchas veces quizás ese concepto no lo tenemos muy claro y no podemos ver cómo se desarrolla esto nuestro carácter en cuanto a las 2 semillas que tenemos aquí adentro y cómo hay esa lucha interna de la semilla de Dios, la semilla de Jesús y la semilla de Satanás, porque tenemos a simiente adentro y quizás esos pequeños conceptos que quizás nunca nos llevaron a profundizar, a entender cómo es que las tendencias nos llevan a un pecado, fue cómo eso trastornó la naturaleza también. Entonces quizás es una recomendación para volver a ver esa serie que es fascinante. Ricardo, ¿cómo llevas la internet? ¿Quieres continuar? Ricardo, ¿estás por ahí? Bueno, yo mientras voy a aprovechar y si os parece leer el comentario bíblico del versículo Génesis 3:19, porque yo considero que a mí, por ejemplo, en mi vida el trabajo físico ha sido una bendición.
Y dice aquí, curiosamente, en el comentario bíblico, dice, se expresa ahora vívidamente el arduo esfuerzo que había de añadirse a la gravosa vida del hombre. Esto se refiere específicamente al agricultor. Sí, ¿se escucha? ¿Se escucha? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Vale, ¿Tú nos vamos escuchas? mal, está en H, pero seguí. Yo os escucho, pero se escucha. No me escucho. ¿Quieres que continuemos nosotros o quieres seguir tú? Bueno, sigo leyendo de momento, ¿vale? Dice, esto se refiere, con el sudor de tu rostro, ¿no? Específicamente al agricultor, que debe vivir arrancando de una tierra mal dispuesta el alimento para sí mismo y su familia, pero se aplica igualmente para todos los otros oficios. Desde la caída de Adán, todo lo que gane el hombre se puede alcanzar solo mediante un esfuerzo. Con todo, debiera reconocerse que este castigo fue en realidad una bendición disfrazada para los seres pecadores. Cuando un hombre trabaja, es mucho menos probable que peque que cuando pase sus días en la ociosidad. El esfuerzo y el trabajo desarrollan el carácter y le enseñan humildad al hombre y cooperación con Dios. Esta es una razón por la que la Iglesia cristiana generalmente ha encontrado sus más leales adherentes en sustentadores en la clase trabajadora. El trabajo, aun cuando sea arduo, no debiera ser despreciado, porque hay una bendición en él. Y yo esto doy fe de ello, que realmente es así. Incluso el trabajo físico, el sudar, todo conlleva, ¿no? Si trabajamos la tierra por recoger sus frutos, saborearlos y ver el fruto de nuestro trabajo con la ayuda de Dios, pues lógicamente con la ayuda, cuando reconocemos a Dios en eso, es una doble bendición, ¿no? El Señor informó a Adán que la tumba era su destino cierto. Así entendió el hombre que el plan de la redención no impediría la pérdida de su vida actual, sino que le ofrecía la seguridad de una vida nueva. Con el cambio ocurrido en la naturaleza de Adán y Eva, de inmortalidad condicional a mortalidad, fíjate que dice inmortalidad condicional, no incondicional, no inmortalidad, hagas lo que hagas, creas lo que creas, pienses lo que pienses, no, condicional, con unas condiciones. Comenzó el cumplimiento de la horrenda predicción, el día que del comieres ciertamente morirás. Dios, obrando con misericordia, concedió al hombre un tiempo de gracia. De lo contrario, la muerte habría ocurrido inmediatamente. La justicia divina requería que el hombre muriera, pero la misericordia divina le concedió la oportunidad de vivir. De alguna manera, Dios como que nos concedió una especie de libertad condicional, ¿no? Como aquel que es condenado y se le aplica, y dice, bueno, y se le da un tiempo antes de que se le aplique la condena, ¿no? Hay un tiempo de que el preso, ¿no? Pues tiene un límite de movimiento y de actuar hasta que al final se le resuelve si es indultado o no, ¿no? Es un poco como en nuestro caso. Adelante, David. No, mi hermano, que es muy interesante el concepto de lo que vos nos lees en cuanto al trabajo, porque quizás muchas veces pasamos por alto el concepto de lo que hacía Adán antes de pecar y lo que será para nosotros esa vida eterna, porque de cierta manera no es que nosotros vamos a estar desocupados, tenemos nuestras propias labores y como tal quizás nos desempeñan quizás esa fuerte carga, esfuerzo, lo que nos causa hoy el trabajo, pero atrás de todo esto va muy encaminado a lo que acabas de leer, de esa bendición, porque el hecho de ese esfuerzo, de esa dependencia con Dios, incluso para la salud, en lo que estamos viendo hoy, tiene un peso supremamente fundamental. El tema quizás de nosotros, el ser tan sedentarios, vemos quizás las distintas enfermedades que derivan de solo este factor. Entonces, aún viéndolo así, de esa manera que es algo pesado, que el mismo hombre lo hace más en cuanto a más dificultad. De hecho, hay un estudio muy concreto en cuanto a esto, lo que son los sindicatos en el tiempo del fin, y de cierta manera la gente del campo, que es la que más trabaja, más duro, pues es la que menos remunerado, pero en cuanto a su salud, en cuanto a su capacidad mental, quizás vemos algo muy distinto a lo que vemos en cuanto a las personas de la ciudad.
pero es matizar muy bien eso en cuanto al contexto de lo que era antes y después. Igual en esa vida nueva, en esa eternidad, tendremos muchas funciones para realizar, pero quizás ya es con un gozo y no con este agotamiento de lo que sentimos hoy en día, pero es bueno como marcar esos dos conceptos también. Así es, la verdad que no tenemos ni idea de cómo será el trabajo en la eternidad, ¿no? Pero dudo mucho, como tú dices, que sea con esfuerzo y con sufrimiento. Seguimos el punto 4. Vale, vosotros seguid, yo os escucho, ahora voy y vengo de vez en cuando, pero bueno, seguid, que yo de vez en cuando os escucho. Vale, vale. Pues continuamos. Si hay alguien que quiera leer el punto número 4. Leo yo. Les... El proceso de la muerte. ¿Qué ocurre cuando alguien muere? Eclesiastés 12:7 y Salmo 104:29. Y el polvo vuelve a la tierra, como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. El cuerpo, que es el polvo, se desintegra y vuelve a la tierra. Y el soplo de vida, el espíritu, vuelve a Dios, su dador. Por eso mismo, el que muere deja de existir. Vale. ¿Quieres comentar alguna cosa? Sí, esto como que realmente nos demuestra desde la Biblia cuál es el fin, ¿no? De esa muerte, ¿no? ¿Dónde vamos a llegar? En contrapartida de todo lo que en lo que coinciden o se reúnen el resto de las religiones del mundo, ¿no? De otras filosofías, como pueden ser los católicos o pueden Se te va la ser... voz. ¿Sí? ¿Me oís ahora? Ahora sí, a ver. Vale, que estaba diciendo que, bueno, este punto lo que hace un poco es como poner esa aclaración bíblica a lo que pasa después de la muerte, ¿no? Y esto es algo muy importante para defender hoy en día, porque en contrapartida otras religiones, otras filosofías del mundo lo que plantean es diferentes vías, ¿no? O bien la reencarnación, que mueres y vuelves a reincorporarte a la forma a la vida de otra forma, o bien subes al cielo o al infierno inmediatamente, o bien trasciendes a otro plano o a otra dimensión, ¿no? Mientras que aquí queda claro que lo que haces es que vas a descanso, a ese descanso, para esperar a esa segunda venida y, bueno, ver si tú has muerto en Cristo, tendrás esa resurrección prometida, y si no, pues serás resucitado en el momento de esa tercera venida, ¿no? Adelante, David. Quizá lo que vemos muy claramente en estos dos versículos es como el proceso de la muerte tiene el mismo ciclo tal cual como el de la vida, no hay algo diferente. Entonces vemos cómo Dios de sus propias manos hasta el molde de Adán sopla en su nariz y en el momento que abre los ojos se puede decir que es un alma viviente. Igual el mismo ejemplo que podemos decir en cuanto al switch y una bombilla. Entonces, en el momento que le damos al botoncito y se alumbra el bombillo, hasta que no se alumbre no podemos decir que es un alma viviente. Y el hálito de vida es como toda esa corriente mientras llega allá. Entonces, vemos que es el mismo retroceso en cuanto a lo que pasa, y desafortunadamente versículos de estos que son tan claros, vimos como desde los tiempos en cuanto a los judíos empezaron a mezclar con esta serie de filosofías y empezaron a entrar dentro del cristianismo, y hoy vemos que prácticamente todo el mundo cree en estas cosas de una manera totalmente desafortunada. Este estudio creo que cae muy bien, sobre todo en lo último que presentó Víctor en cuanto a puertas dimensionales, porque vemos claramente que no tener esto claro nos va a llevar quizás a pasar una prueba, que a usted no tener quizás esos conceptos bases nos llevarán a perdernos. Adelante, Chedey. Gracias. Yo iba a decir también, además de lo que han dicho Silvia y David, pues algo que me hizo dar cuenta el Espíritu Santo hace mucho tiempo fue que algo que ilustra mucho lo que dice la Biblia aquí,
que es cotidiano y la gente se da cuenta es que en todos los cementerios del mundo, en la mayoría de los ataúdes, te encuentras siempre que hay o bien ya prácticamente huesos y los restos así, digamos, polvo de ese cuerpo humano, o prácticamente el cuerpo en fase de descomposición, pero que lógicamente terminará llegando a eso. Con lo cual, la única religión exacta que coincide con lo que se encuentra uno en cualquier parte del planeta es lo que dice el relato bíblico, porque otras opinan X cosas y se van un poco, ¿no? Pero la Biblia no, la Biblia es bien clara desde la antigüedad diciendo de que el hombre regresa al polvo y todos los cementerios del mundo le dan la razón a Dios. Y luego hay una cosa que yo no sé si, porque a veces lo digo, pero me quedo así como un poco, es exactamente así. Y no termino nunca de, a lo mejor ustedes me pueden afirmar en esto o reafirmarme. Y es que yo digo, ¿qué es el alma? Cuando explico a las personas, ¿no? Pues yo les explico de la siguiente manera. Está la parte física que nosotros vemos, que nosotros conocemos, los huesos, los tendones, los músculos, ligamentos, etcétera. Y luego esto, a su vez, tiene un componente físico que es la vida que está en la sangre. Estas dos componentes, sumados a lo que sería una parte, digamos, abstracta, que es la personalidad, la inteligencia, la memoria, los recuerdos, los rasgos de personalidad de cada uno, pues esos dos componentes juntos forman el alma. Y en ese caso, pues lo que sería ya un ser humano normal y corriente, ¿no? Yo en este caso, que sería un alma, y así las demás personas. Y así es como yo lo entiendo, ¿no? Esa conjunción de esos dos factores, pero no sé si exactamente estoy así bien o me falta algo o algo digo mal. Y ahí os lo dejo, a ver si me pueden ayudar. Pues, a ver, esto es, ¿cómo decirlo? Yo sé que seguramente se me escapan muchas cosas porque seguramente es más profundo de lo que simplemente simplificarlo como el alma es la unión entre el cuerpo y el espíritu de Dios. Porque realmente, como tú dices, hay otros factores. Pero cuando lo estabas hablando, me venía, por ejemplo, un ordenador, ¿no? Un ordenador o la inteligencia artificial, ¿no? Nosotros cuando nacemos como un lienzo en blanco, de alguna manera. Un lienzo en blanco, pero con unas cualidades que son heredadas. Que por manera genética heredamos tanto el pecado de nuestros predecesores, como también a nivel físico podemos heredar ya sea actitudes, cualidades, como enfermedades o dolencias, ¿no? Pero nuestro carácter se va desarrollando a medida que nosotros vamos generando hábitos. Entonces eso influye pues nuestro entorno, nuestra educación. Entonces es como si nuestra placa base, nuestro ordenador, nuestro sistema operativo fuera aprendiendo en base de lo que ocurre alrededor de nuestro entorno y eso se registra en nuestro cerebro. Incluso Ellen White habla como la energía vital que fluye a través nuestro es como una corriente eléctrica. Y realmente nosotros somos un sistema eléctrico y no sé qué sacará el ministerio referente a esto, pero igual saca algo, ¿no? Con el tema del sistema nervioso, etcétera. Entonces es como si ese ordenador, que es nuestro cerebro, fuera recogiendo toda nuestra vida, nuestra memoria, y eso va formando nuestro carácter. Y cuando nosotros morimos, entiendo que el hálito de vida, lo que nos hace vivir, vuelve a Dios porque no es divino, nosotros no tenemos nada divino dentro nuestro, como dice el Papa, que tenemos esa chispa divina, sino que eso es creación, igual que es creación una planta. Pero esa creación dentro de nosotros que proviene de Dios nos hace vivir, ¿no? Y cuando Él nos la retira, pues nuestro cuerpo orgánico se muere y se deshace, pero Dios guarda un registro, como una especie de copia de seguridad, pues de nuestras experiencias, de nuestras vivencias, de nuestro carácter, nuestros hábitos, etcétera, etcétera. Ahora, cuando nosotros seamos resucitados, ese registro nuestro será limpiado, habrá una limpieza,
¿no? Una especie de antivirus donde borrará toda la basura que nosotros no podemos tener en el cielo. Eso no significa que puedo hacer lo que quiera y que Dios ya me limpiará, sino de que nosotros tenemos un proceso de santificación, pero todo aquello que no tendrá lugar en el cielo, pues ya no podrá existir. Pues un ceño fruncido, el mal humor, malas reacciones, y luego aparte del pecado. Entonces ya no habrá sueño, no habrá dolencias, etcétera, etcétera. Es como una manera un poco informática de verlo, pero muy sencilla, que seguramente habrá muchos factores y detalles que se escapen, pero para simplificarlo, yo lo veo un poco así. No sé qué pensáis. Sí, David. Sí, mi hermano, pues en base a ese concepto que vos expones, pues quizás vemos por qué quizás el hombre se ha interesado tanto a nivel genético. Recordemos que ese fue el punto que rebosó la copa en cuanto a la paciencia de Dios antes del diluvio. Y vemos que estamos llegando precisamente todo lo que se demoraron para hacer esa decodificación del genoma humano, tanto que le invirtió en cuanto a esto, porque sí, de cierta manera hay algo más allá de lo que quizás nosotros aún no hemos comprendido, pero quizás yo pienso que el conflicto en esto es el concepto que muchas veces la Biblia aplica a saber cómo definimos el espíritu y cómo definimos el alma, porque vemos a través de la Biblia que muchas veces aplican un contexto totalmente diferente. Vemos quizás el ejemplo de un hombre que no había comido y recibió una sopa y recobró su espíritu. Entonces estamos dando cuenta que no es ese concepto que tiene el mundo de afuera, sino simplemente recobrar las fuerzas, como pasaban quizás muchas veces con el apóstol que estaba quizás en un momento de soledad y venían los hermanos y reconfortaban su espíritu. Entonces hay que mirar como el contexto en cada de esas variables que empieza a entremezclar lo que sea alma y espíritu. Hay una cita donde el cual lo especifica como si fuera cada uno independiente y que santificar nuestra alma, nuestro espíritu y nuestro cuerpo, pero es como una totalidad. El apóstol en ese entonces no está definiendo cada uno como su individualidad. Entonces, más allá de lo que vos acabas de expresar, en cuanto al concepto del alma, sentimientos, emociones, es quizás ese juego que muchas veces se intercala con esta otra palabra, pero que en sí no hay ninguna quizás contrariedad en cada uno de estos versículos y este punto de partida del cual estamos leyendo hoy en este estudio. Sí, José. Mira, sí, un poco como comentabas tú, ¿no? Con el ejemplo del ordenador, ¿no? Entonces, es como que el soplo de vida, ¿no? Que es lo que Dios nos da para que podamos vivir, evidentemente, vuelva a Dios, ¿no? En cierta manera, para ser reseteado, ¿no? Poniéndolo un poco con el ejemplo, para una vez que si eres salvo, bueno, pues puedas tener esa limpieza, ¿no? Y luego, una duda que tengo yo aquí, ¿no? Y es si en alguna ocasión o habrá personas que malinterpreten este soplo de vida que vuelva a Dios como ese alma, ¿no? Para muchas personas, cuando mueres, tu alma o se va al cielo o se va al infierno, ¿no? Entonces, esto simplemente es una reflexión en tipo pregunta, ¿no? Si no habrá, pues, esa creencia, ¿no? De que ese soplo de vida, el espíritu, pueda ser el alma, ¿no? Hasta aquí. Bueno, de hecho, esa creencia está extendida ahora mismo al mundo entero, excepto a la Iglesia Adventista, pero por completo. Porque como veremos en el estudio del jueves, el tema de la inmortalidad del alma, bueno, es un punto clave. Y como Víctor sí ha dicho, lo que va a unir es la inmortalidad del alma y el domingo. Son las dos cosas que van a unificar el mundo entero. Entonces es clave, es la obra de Satanás, que piense todo el mundo, independientemente de la religión o del concepto que tenga, de que esa energía vital no muere, que es lo que le dijeron a Adán y a Eva, no moriréis. Entonces ese es el engaño magistral que tiene la humanidad ahora mismo muy inculcada, ¿no? Sí, David.
Es que yo pienso que el problema como tal radica en independizar esos dos conceptos, cuando van muchas veces de la mano, van muy relacionados a lo largo de la Biblia. Una vez hablaba con un pastor evangélico en el cual pues me decía que sí, que el soplo vuelve a Dios, pero por lo tanto entre el alma y el espíritu hay algo que es consciente y hay algo que no. Entonces hay algo que queda en reposo y hay algo que, y cómo bíblicamente puede sostener ese punto. Entonces veía, sacaba algunos textos que realmente trataban como de forzar, porque pues es un concepto que no se puede realmente afirmar, pero mientras nosotros no tengamos claros es eso, lo que es realmente espíritu, cuando el contexto que lo dice la Biblia o cuando se relaciona con el tema del alma, nos van a llevar precisamente a ese tipo de doctrinas que nos llevan a esto que nos está diciendo el hermano Neco, a una inmortalidad, como hay algo consciente, algo que queda. La Biblia creo que lo vamos a desarrollar en los próximos puntos, deja esto muy claro, pero quizás ya con esto que sabemos podemos profundizar un poco más del por qué está esto presente. Y el inicio de todo esto es esto, de que la serpiente le diga no morirás. Y ese es el punto de partida, todo lo que vamos a ver de aquí en adelante, y que casi el 95% de las demás iglesias protestantes no tengan hoy esto claro. Creo que son dos denominaciones como tal que tienen este concepto, creo que son los testigos de Jehová y los adventistas del séptimo día. Claro, la clave está en, os pregunto, ¿el espíritu, el aliento de vida, ese espíritu que nos infunde Dios, es divino? ¿Qué pensáis? Mi hermano, no se escuchó bien. Os pregunto, si alguien quiere contestar, ¿ese espíritu, ese aliento de vida que Dios nos infunde, es divino? Yo pienso que sí, no sé. A lo mejor estoy equivocado. ¿Sabéis? A ver, yo no sé si es lo que preguntas, pero yo entiendo que el hálito de vida solo Dios lo puede dar. De hecho, Él es el Dios de la vida. Solo el poder de dar la vida es Dios quien lo tiene. Pero otra cosa es que, como procede de Dios, ese hálito de vida, ese poder que Él hace para que la vida esté, haga que ese objeto donde reside ese poder, pues sea divino o tenga una parte divina. En cierta manera sí, pero en cierta manera no. Es decir, eso no convierte al objeto en divino, sino formamos parte de otra creación. Del mismo modo que existen montañas y demás, y todos ellos han sido creados por el poder de Dios. Sin embargo, hay una creación que es distinta, que es viviente, respecto de la que no tiene vida, y en esta actúa un poder que Dios les da. Sin embargo, no son Dios, son simplemente una forma de creación hecha por Dios, como somos los humanos, los animales y demás, que tenemos ese hálito de vida que procede de Dios y, bueno, somos distintos unos de otros porque los animales y los hombres no somos iguales. Y en ese sentido, lo entiendo yo así. Javi lo comentó, el hermano Javier, el pastor Javier lo comentó algo parecido, pero son cosas que me imagino que Dios irá dando más luz al respecto. No, pero el aliento de vida lo da Dios, siempre lo da Dios, y no lo da Dios a todos, a animales, a personas, es el que nos da el aliento. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Se le escucha a Fran ahí. Escucha, bueno, es que va bien. Pero yo de vez en cuando os escucho, es que va bien el internet, ahora está en 4G. Pero Vale. bueno, el aliento de vida nos lo da Dios, ¿no? A todos, ¿no? Obviamente la Toda persona es él. Esto Javi lo explicó muy bien. Yo hago la pregunta porque es un punto de un hilo muy fino, ¿eh? Y esto tenemos que, no estoy diciendo yo que lo tengo perfectamente en claridad, pero esto tenemos que tenerlo súper claro, porque Chedey ha hecho un comentario, bueno, que hable David, pero bueno, a ver, vamos a continuar, dale tú, David, a ver qué dices tú. Y mi hermano, yo pienso que partiendo de ahí, de que es de mismo Dios, del dador de la vida, en parte sí, pero no es algo condicional, no es algo en el cual, porque si no tendríamos que ver hasta dónde va a llegar la voluntad de Dios y la decisión del hombre en cuanto a la obediencia. Entonces, pues simplemente fuese así, pues aquí todo sería santo y simplemente no hubiera pasado lo que pasó con esta raza.
Entonces, como tal, sí es algo porque viene de Dios, del Creador, de una santidad total, pero como tal, sí viene el factor condicionante no es condicionante en el factor de la libertad, del libre albedrío, en que cada uno hoy puede decidir si vuelve a la fuente como tal de vida que es el Creador, o simplemente sigue desviándose aún sabiendo lo que sabemos hoy de lo que ofrecía, porque en este entonces aquí lo que estamos hablando es simplemente alguien que cae en una mentira de algo que aún no ha vivido, porque ofrece quizás otro tipo de gobierno, seré como dioses, pasó en el cielo, y que era lo que Satanás estaba ofreciendo. Hoy nosotros ya tenemos 6.000 años y eso es un punto de partida y una ventaja que deberíamos ver hoy el día de hoy, porque ya vimos, el resultado de él es lo que estamos viendo, miseria, dolor, sufrimiento. Entonces eso nos llevaría quizás para enfocarnos a la fuente de vida. Sin embargo, vemos que esa semilla cada vez se ha reproducido mucho más en nuestro cuerpo a través de estos 6.000 años de pecado. Entonces, por lo tanto, ya tiene el punto de partida de la libertad, de yo escoger. Pero como tal, sí pienso que sea así porque pues la fuente y el origen es de Dios, ¿no? Sí, así es, la fuente y el origen es de Dios, pero según yo tengo entendido de esos cultos de Javi, que a ver si puedo volver a vérmelos, pero el aliento de vida es creación. No puede ser divino, porque si fuera divino no sería... Adelante, hermanos, que me he quedado sin cobertura. Si fuera divino, nosotros seríamos divinos. Y ahí está el hilo. Si nosotros asumimos que el aliento de vida que nos da la fuerza, que nos da la energía vital es divino, nosotros nos estamos considerando parte de Dios. Y ahí entramos en panteísmo. Nosotros tenemos que considerar siempre que nosotros no formamos parte de Dios. Somos creación. Y el aliento de vida que nosotros tenemos dentro es creación también. Y no es divino. Entonces, es un hilo muy fino. Me haré el esfuerzo de volver a repasarme ese culto, pero yo creo recordar claramente que Javi lo expresó así. Porque si nosotros empezamos a decir, bueno, sí, tiene parte divino porque viene de Dios, entonces ya estamos en la trampa. Ya estamos cayendo en la divinidad de la humanidad. Y ya estamos cayendo en el engaño del principio. Entonces debemos de reconocer que el aliento de vida que nosotros tenemos dentro es creación de Dios. Y es algo que vuelve a él, pero nosotros no formamos parte de él. Estamos en todos los engaños de todas las demás religiones. Entonces es un hilo muy fino, pero nosotros no podemos considerar que tenemos algo divino dentro, porque entonces seríamos inmortales. Nosotros no tenemos inmortalidad, tenemos el mismo aliento que procede de Dios, que es creación suya, al igual que lo tiene un oso, que lo tiene una planta, que lo tiene un árbol. Es el mismo aliento de vida. La fuerza divina que nosotros nos hace vivir, pero no tenemos nada divino dentro. Repito, no estoy hablando aquí como que lo tengo al 100%, pero creo recordar porque precisamente si consideramos que tenemos divinidad dentro, entonces ya estamos cayendo en la trampa. Sí, José. No, simplemente con lo que acabas de comentar, Eneco, tengo una pregunta, ¿no? Entonces, el aliento de vida que se le dio a Adán, ¿sí era divino? Pregunto, ¿eh? Adán dependía del árbol de la vida para vivir. Y la energía que tiene Satanás es precisamente de haber comido del árbol de la vida tanto tiempo. Por eso Satanás tiene la energía que tiene a día de hoy. Pero Adán, cuando estaba en el Edén, y Eva también, su inmortalidad dependía del árbol de la vida. Por eso, cuando cayeron, Dios dijo, separémosles del árbol de la vida para que no coman y sean pecadores inmortales. ¿Sabes? No sé quién ha levantado antes, David o Chedei. Y luego también está Ruth. Chedei, ¿eso es que vas tú o el que está encima tuyo? Porque claro... El que está encima. Pues es que claro, yo lo veo diferente, entonces me imagino que será David. Adelante, David. Sí, mi hermano, no recuerdo bien la temática, pero sí, creo que va precisamente por ese lado, sino que es una línea muy delgada en el cual si estos conceptos quizás nos pueden desviar un poco hacia muchos lados, porque ya entender en cuanto a lo que dice el panteísmo, sí, somos parte de Dios y es precisamente toda esta nueva era que viene y saca este tipo de filosofías,
partiendo de algo siempre se cogen, pero es de un concepto quizás que es muy mal interpretado. Pero yo pienso que es precisamente eso, quizás son temas tan cruciales que nosotros simplemente pasamos de largo y no nos hemos tomado la tarea de profundizar. Y que mire que un concepto de estos, de aquí se puede derivar muchas cosas en cuanto a listo, la semilla que tenemos entre nosotros, la semilla de Cristo, el por qué a Adán y Eva, qué fue lo que les faltó fe, por eso la salvación solo es por fe. Entonces, al no tener precisamente ese tipo de cosas, quizás podemos irnos por muchos caminos, pero sí recuerdo, no sé, creo que eso fue una escuela sabática que también le vi ese tipo de concepto que lo presentó Javi. Y pienso que es muy acertado lo que estás diciendo, mi hermano. Adelante, Chedei. Gracias, pues así es. Respecto a eso, yo quería decir de que, y así lo recuerdo también del pastor Javier, de que posiblemente la parte divina era de que nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza, en el sentido de que lo que tenemos divino nosotros es ese parecido con nuestro Señor, en que somos hechos con 2 manos, 2 pies, una cabeza que tiene 2 ojos, una nariz, etcétera, etcétera. Pero del resto es otro tipo de creación, una creación más hecha por Dios, solo que en vez de haber sido hecha de una manera así, de una forma, pues fue de otra forma, y entonces somos otro tipo de creación, pero juntas, todas, somos creadas por el mismo Dios, y no tenemos algo divino en nosotros que luego, pues de algún modo, tuviéramos algún tipo de poder en sí así, especial. Sí, nosotros debemos reconocer que nosotros no tenemos nada de divino. Nada, absolutamente nada. Como mucho, lo que dice Chedei, sí, que tenemos semejanza al Creador, porque fuimos creados a su imagen y semejanza, pero nosotros no tenemos absolutamente nada de divinos, porque si no, ahí ya estamos en el terreno del enemigo. Adelante, Ruth. Hola, buenas tardes. No, escuchándolos a ustedes ahorita, para mí estos temas son, digamos, nuevos. No los había oído de esta manera. Pero según entiendo yo lo que usted dijo ahorita, eh, a la pregunta que hizo el hermano ahora, que entonces el aliento de vida de Adán, si era divino o era creación. Entonces, es igual que lo de, que lo de cada uno de nosotros, es de creación, ¿verdad? Hola. Hola. Sí, hola, Ruth, sí. Perdona. Que sí, exactamente. Al igual que el aliento de vida de los ángeles. Ok. Pero ¿Me podrías hacer un favor cuando termine la reunión? Si me pudieras decir en dónde encuentro yo lo que tú dijiste que dijo el pastor Javier acerca de lo del aliento de vida. Por supuesto, Ruth. Tardaré un poquito porque no me acuerdo dónde está, pero lo buscaré y en cuanto lo tenga te lo envío, sin problema. Ok, muchas gracias. Y gracias por estos temas porque realmente son muy importantes para poder tener seguridad y estar firmes en lo que realmente creemos. Sí, son temas que necesitamos refrescar la memoria y yo el primero, porque a veces tenemos muchos conceptos claros así generales, pero te pueden hacer una pregunta muy sencilla y muy básica, que te preguntan, ¿pero el espíritu que te mantiene vivo es divino? Y te puedes quedar como frío, ¿no? Como no sabes qué decir. Estos conceptos los debemos de tener claros. Silvia creo que quiere comentar algo. Sí, es como, tengo aquí una cita de Lenguay de Review and Herald del 21 de noviembre de 1882 que dice, ¿no? El hombre debe hacer su parte. Dios no puede salvar al hombre contra su voluntad del poder de los artificios de Satanás. El hombre debe trabajar con su poder humano, ayudado por el poder divino de Cristo, para resistir y vencer a cualquier precio, ¿no? Es como que nosotros lo que tenemos, nuestra parte, es un poder humano. La voluntad. Es la voluntad. No hay más. Exactamente. Y somos apoyados
y podemos llegar a vencer gracias al poder divino de Cristo en todo momento. Sin Él no somos nada. Nada más, solo eso. Creo que estaba David, perdonadme si me equivoco en el orden, pero habéis levantado mucho las manos. No, pues mi hermano, si nosotros quizás vemos incluso desde la creación aún de los ángeles, podemos partir de este punto en el cual vos estás exponiendo hoy, que realmente, si miramos ese claro ejemplo, no es que Lucifer tenga una naturaleza totalmente diferente a los demás. Y si pues todos estos ángeles como tal, antes de que hubiese el pecado, pues realmente ha de haber algo divino, tal cual pues no hubieran cometido quizás esa parte de desobediencia. Lo que pasó con Satanás fue que quizás cruzó la línea, pero todos tenían ese mismo chance de hacer exactamente eso. Él fue el que quiso dar ese paso, pero va muy ligado precisamente a este factor de la cita que nos acaba de leer la hermana, en cuanto lo comparamos con la raza humana, del tema de la voluntad y ya ir aferrado a lo divino para superar todo este tema de pruebas, porque si no fuese así, si fuese divino, pues realmente todo esto de la dependencia de Dios y el factor de Dios en cuanto a esa transformación, pues sería aplicarlo tal cual como nos lo están enseñando hoy, que todos somos dioses. Entonces, quizás partiendo desde ese ejemplo antes del pecado y todo esto, pues vemos claramente que si no hubiera sido, no hubiera pasado lo que sucedió. Creo que está José. Sí, hermanito, simplemente, bueno, con lo que me lío yo un poco, ¿no? Es, bueno, con unos escritos de Ellen White, ¿no? Sobre la naturaleza de Cristo, ¿no? Que dice así, ¿no? Que Cristo tenía una naturaleza física igual que la nuestra, pero su naturaleza espiritual era como la de Adán antes de la caída, es decir, sin tendencia al mal, ¿no? Pero bueno, creo que ahora ya lo entendí, ¿no? Porque al haber, al formar parte de la creación y tener, por eso Adán pecó, ¿no? Porque si hubiera sido divina, única y exclusivamente, no hubiera pecado, ¿no? No lo sé, es una pregunta, ¿eh? No, Adán no tenía tendencia al pecado, igual que Cristo. Claro, claro, por eso. No tenía tendencia, pero sí. Entonces, ¿por qué pecaron? Porque fueron tentados y cayeron. O sea, a ver, pongámonos en una situación en la que tú no tienes tendencia a, yo qué sé, por poner cualquier ejemplo, a la gula, ¿vale? Tú no tienes esa tendencia, pero alguien viene y te presenta un alimento muy suculento una y otra vez hasta que al final tú caes, ¿vale? Por ponerte un ejemplo sencillo, tú no tienes esa tendencia, pero la persona te ha presentado esa tentación y tú has caído. Pues eso es lo que vivió toda su vida. Cristo no tenía tendencia al pecado, vino con un cuerpo con 4.000 años de pecado, o sea, no vino midiendo 5 metros de altura, vino con una estatura más elevada de lo habitual, pero a condición de un cuerpo de 4.000 años de pecado, pero sin tendencia. Entonces, Cristo no tenía una tendencia natural a pecar, pero lógicamente él podía caer. Y ahí estaban los ángeles caídos y Satanás mismo para hacerle caer en toda su vida y más aún en su ministerio, ¿no? A ver, Ramón. Sí, bueno, vamos a ver. La palabra de Dios nos dice que Dios es espíritu y los que le adoren en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Vemos a través de la palabra que el Señor nos dio un espíritu, el aliento de vida, ¿eh? Y cuando la persona nace de nuevo en Cristo, recibe el Espíritu nos convence de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu es el que obra con poder en nosotros y ese Espíritu que Dios nos da para recibirlo ya desde el principio, para tener vida y luego para ser hijo de Dios, nacido de nuevo, entonces yo entiendo
con la ayuda del Señor, que el Espíritu es el que obra, como dice la palabra, en nosotros, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Ahora, también entiendo lo siguiente, claro, el hombre tiene libre albedrío y el hombre tiene un espíritu también libre. Claro, como dice la palabra, cuando les dijo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Dice la palabra que Caín era del maligno, ¿eh? Y Abel no. Entonces, yo entiendo que cada uno de nosotros, yo incluido, por supuesto, tenemos el espíritu, pero el tema, creo comprender, que es a quién pongo yo en servicio de mi espíritu. O sea, ¿a quién quiero yo, mi espíritu, servirle? ¿Al Creador que me dio el ser y la vida o a mi propio yo, al ego, a la maldad? O sea, y entonces en base a eso entiendo que si obviamente me pongo en manos del Señor, el Señor puede obrar lo indecible, ¿no? Lo hemos visto en sus siervos, como el Señor les hicieron grandes proezas, etcétera. Era Dios a través de ellos, ¿eh? O sea, yo entiendo eso, que el espíritu es el que tiene el espíritu del Señor, que ha puesto en nosotros, tiene que ser glorificado. Perdón, quería decir algo, pero un poquito se me ha ido la onda. Tuve un infarto cerebral y bueno, en fin, lo siento, eso es lo que yo quería decir. A ver, si me puedo explicar. Realmente tenemos varios espíritus y nos ponemos a definirlos. Tenemos el aliento de vida, que podemos decir que es el Espíritu de Dios que nos da la vida, y es creación. Tenemos el Espíritu Santo, que nos convence de pecado, que nos ayuda a discernir. Vale. Tenemos el Espíritu de Satanás, que es la simiente suya, que es la semilla del mal, que es nuestra tendencia y que es el pecado en sí. Y tenemos el Espíritu de Cristo, que es esa otra semilla. Entonces, si nos ponemos a contar, son 4 espíritus, no es uno. Entonces, uno de ellos es creación. Luego está el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Satanás y el Espíritu Santo, que obra en nosotros. Todo esto estoy hablando, vuelvo a repetir, dentro de que yo no tengo esto al 100% al detalle. Es algo que me llama la atención y me gustaría tenerlo súper claro, porque creo que esto es algo muy necesario. Y es algo que se ha ido tocando y están en los cultos, pasando también de una escuela sabática, hablando del Espíritu de Cristo, que es el Espíritu de Cristo es entiendo yo que es esa tendencia que tenemos al bien, pero que no proviene de nosotros, porque nuestra naturaleza es del mal. Y luego, por otra parte, tenemos lo que hemos hablado de la voluntad, que ese es el único poder que Dios nos ha dado. Aquí en Testimonios Selectos dice, el poder que gobierna la naturaleza del hombre. O sea, nosotros tenemos 2 espíritus, tanto el de Satanás como el de Cristo, y nosotros tenemos la voluntad para elegir a cuál de los 2 queremos servir. Dice, la voluntad es el poder que gobierna la naturaleza humana, sometiendo todas las otras facultades a su dominio. La voluntad no es el gusto o la inclinación, sino el poder que decide, que obra en los hijos de los hombres para obedecer a Dios o para desobedecerlo. Nosotros tenemos el poder de la voluntad para seguir a un espíritu o a otro. Y realmente no hay más. El Espíritu Santo es el que nos da un soporte para poder seguir el bien. Pero si nosotros por nuestra voluntad elegimos seguir el mal, esa voz del Espíritu Santo se va apagando hasta que llega un momento que se retira. Y entonces quedamos entregados totalmente al Espíritu de Satanás. Esto es como yo lo comprendo. Estoy seguro de que se puede matizar, que se puede mejorar. Si alguien tiene un concepto que añadir, bienvenido sea. Pero yo lo entiendo así. Y
no sé qué más decir, la verdad. No sé si os ha parecido bien, si os ha quedado claro, si hay algo que os falta por ver. David, adelante. No, yo pienso, mi hermano, que en ese concepto como tal de nosotros entender la naturaleza de Cristo, quizás ese concepto de lo que estamos viendo en este estudio nos quede quizás un poco más claro en cuanto a lo que fue Cristo y realmente si tenía o no tenía tendencias, eso ha quedado supremamente claro en lo que ha presentado el ministerio. Solo Javi hizo una pequeña corrección porque no se puede decir que vino tal cual como Adán, porque como tal lo que vos dices de los 4000 años de pecados, quizás ese poder mental, físico que lo tenía Adán, pues no lo iba a tener Jesús porque ya tenía de cierta manera físicamente ya se había degradado muchas cosas en cuanto a la naturaleza del ser humano. Pero nosotros vemos que quizás esa parte que la Iglesia Católica, como la Inmaculada Concepción de María, y que ciertos pecados que tiran a tendencias y que luego dan los frutos, pues no pasaba en Jesús. Ahí es donde vemos quizás esa limpieza de esa mancha que había a nivel genético, pero que el Espíritu Santo simplemente lo limpia para que no hayan esas tendencias. Y vemos que simplemente para Cristo superar y no pecar, porque quizás podía pecar, hubieron varios puntos cruciales en la vida de Cristo aún desde que sea pequeño, porque esas tendencias de pequeño le iban a llevar a dar un fruto. Quizás lo vemos en los ejemplos que siempre se han expuesto de los niños desde pequeños jugando con otro, peleando por un carrito, siendo egoístas. Ese tipo de tendencias no las podía tener Jesús porque simplemente creciendo le iba a llevar a dar un fruto que sería el pecado y por lo tanto no nos hubiera podido salvar. Entonces nosotros teniendo esto claro de que él igual tenía la posibilidad de pecar, de hecho miremos lo que pasó en el Getsemaní, cuando este ángel viene y lo reconforta, también lo que pasó con Moisés y con Elías, que era precisamente como ese aliento, porque ahí veíamos que quizás en cuanto a su misión podía dar este paso de pecar. Sin embargo, vemos que no hubo pecado en él, el pecado nada tuvo que ver con él, pero de la dependencia con el Padre, de la dependencia con el Padre y estar lleno del Espíritu Santo. Entonces, eso nos marca quizás para nosotros que si nosotros decimos, si tenemos este concepto así, quizás esa dependencia con el Padre y con el Espíritu Santo, realmente tendríamos que ver un contexto totalmente diferente, porque podemos limpiarnos por nosotros mismos, podemos superar y quitar el pecado. Entonces, partiendo quizás de esa base que fue el ejemplo del por qué Jesús vino y se hizo humano, podemos quizás trazar este concepto que Neco nos está recordando el día de hoy. Vale, pues si queréis continuamos. Yo por mi parte sí que me doy cuenta de que esto tengo que repasarlo para tenerlo más claro. Porque Javi ha mencionado muchas veces de que las personas que se desvían de la verdad es cuando empiezan a confundir el tema de la naturaleza de Cristo. Y ahí ya empiezan a rechazar al Espíritu Santo, a la Trinidad, etcétera, etcétera. Entonces, la verdad que sí que debemos tener muy claros nuestra naturaleza y la naturaleza de Cristo cuando vino aquí a la tierra. Si os parece, no sé si queréis continuar. Si queréis continuar un poco más. Hasta el 7, mi hermano. Vale. Estamos en el 5. ¿Qué ocurre con las funciones intelectuales del que muere? Salmo 146, 4. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Desaparecen, es decir, que su memoria está en olvido permanente. Y dice, ¿qué sucede con los sentimientos? También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Los que mueren no tienen sentimientos, ni aman ni odian. Bueno, aquí el versículo nos lo deja bien claro, la verdad, tremendo como la palabra a veces es tan clara y parece que no se entiende. Adelante, David. Cuando nosotros miramos estos textos, quizá nos damos cuenta de lo peligroso que es no tener esto claro, porque en base a este primer punto de partida de que el hombre posea un alma inmortal, se van una serie de doctrinas que vamos a ver como una bola de nieve va aumentando, porque a través de esto es donde quizás empezamos a sacar teorías como las del purgatorio,
degradamos el carácter de Cristo con el fuego eterno, gente sufriendo en este entonces. Empezamos con el factor de personas que son santos, del cual podemos orar y que vienen a ocupar el lugar de Dios, que son intercesores. Entonces esto abarca muchas cosas porque para estos tiempos lo que mostraba Víctor nuevamente en cuanto a el culto que hizo fue el pueblo de Dios pasar por esta prueba. Entonces vemos quizás esto como aumentando y el no tener este criterio claro nos va a llevar quizás a perdernos por las duras pruebas que vamos a enfrentarnos. El matizado y es un concepto quizás que es muy real para lo que nosotros estamos viviendo. Hoy para nosotros este tipo de cosas, de que alguien reciba un mensaje de otra persona que ya falleció, esa persona se siente especial. Esa persona no lo ve como lo estamos viendo nosotros, que está practicando espiritismo, de que está siendo utilizada por Satanás y sus ángeles, sino que esa persona se siente especial. Entonces, mirar en el contexto, cuando nosotros mostramos esto a alguien que realmente está viendo este tipo de experiencias, es un choque total. Entonces, es quizás versículos tan claros en cuanto a esto y el concepto de lo que nos dan de que ciertas personas no pasan por el purgatorio, sino que van directamente al cielo, que son estos santos al cual se le pueden orar. Y fue esta lista de hombres que nos mostraba Víctor en el culto. Entonces, yo pienso que los textos es muy claro, porque todo con un escrito está, y que no tenemos que quizás defender ante esta prueba y sobre todo pues utilizando el nombre de Jesús para evitar este tipo de tentaciones, pero es quizás tan delgado el tipo de concepto donde nos podemos desviar y llevarnos hacia el otro lado, lo que decía ahorita Neco de desviarnos de la verdad. Es curioso porque justo todo esto que está sucediendo y pues de personas que llevamos quizás un tiempo más en cuanto al ministerio, aceptar al tercer Elías como tal, pero sin embargo aceptar un profeta, aceptar al tercer Elías, pero por ocasiones, dependiendo de lo que nos digan. Entonces, ese tipo de cosas hacen quizás que nos tambalee la fe, porque quizás estamos dando cuenta que no tenemos una fe afianzada. Y con pruebas tan duras como estas, que quizás todo lo que ha pasado en el ministerio es sorprendente, porque venimos del tema de Navidad, de los conceptos que cada uno tenía, ahorita el tema de esta terapia alternativa, y vemos cómo todo el mundo está saltando del barco. Pero si uno profundiza un poco, quizás no es el concepto como tal doctrinal que llegue ese periodo de prueba como tal que nos arandea a todos. Y sin embargo, sin empezar en ese punto crítico, ya estamos saltando. Entonces, eso es el panorama claro de lo que tenemos. Quizás muchos de los que tenemos a un lado nos vamos a ver cómo empiezan a dejar el barco, pero Dios vuelve y coloca personas en ese sitio a que terminen la obra. Eso a uno le da muy duro, porque muchas veces uno se apoya en estudios como estos de hermanos que tienen el mismo sentir. Entonces está ese crecimiento espiritual, está ese apoyo entre hermanos y de cierta manera eso va marcando un punto de referencia para uno ir creciendo. Pero cuando alguien que lo tiene tan claro como el punto crucial acá, el tercer Elías, y un momento a otro sí, pero el tercer Elías, pero se puede equivocar, tiene que pedir perdón y se tiene que retractar. Ya es el punto de que tendríamos que devolvernos al Antiguo Testamento y darnos cuenta de lo que pasaba con Moisés y el pueblo. Cuántas veces murmuraron y cada decisión que tomara Moisés había que concretarla con el pueblo si estaba o no estaba de acuerdo. Entonces simplemente se está repitiendo la historia y somos parte de esto y muchas veces no nos damos cuenta y en base a esto pues podemos tomar carriles y derroteros muy graves porque mucha gente quizás los toma como punto de referencia y nos podemos desviar, pero todo va muy encabezado a todo esto que vamos a vivir con una prueba supremamente fuerte, que es tener esta presencia, simplemente no solo verlo tal cual, escuchar su voz, que le mencione a ustedes secretos que solo ustedes sabían, y en el momento que vos empecés a practicar con esto, pues simplemente caíste. O sea, nos sentimos muy preparados para esto, pero otra cosa es tener esta prueba enfrente. Así es, dale, Ricardo. Amén, 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 ¿no? Como tú has dicho, hay que los sentimientos es por donde más ataca el enemigo, ¿no? Eso tenemos que tenerlo claro todo, ¿no? Como tú muy bien has dicho, David. Y ahí es por donde más va a atacarnos a todos y a cada uno de los que estamos aquí. Los sentimientos es la base, una de las bases fundamentales, creo yo, como pasaba en el pueblo de antes, ¿no? Las dudas, todo lo que está pasando en este ministerio, la gente como salta del barco, como tú dices. Pero bueno, Dios pone, como dice Víctor, ¿no? Dios va a poner, por cada uno que se va van a poner 3 y cada vez con más fuerza, ¿no? Y ojalá los que se van que recapaciten, ¿no? Porque hay que levantarse, reflexionar, pensar, ¿no? Porque los sentimientos es la base principal. Tenemos que quitarnos, tener todo muy claro, ¿no? Todo muy centrado, todo muy... saber lo que lleva este mensaje, lo que aporta, porque es glorioso, ¿no? Poder participar de él, ¿no? Y ser parte de este mensaje, ¿no? Pero va a ser durísimo, como tú dices, ¿no? Va a ser durísimo, David. Las pruebas cada vez van a ser más duras. Esto es un entrenamiento, como dice Víctor, ¿no? Porque
cada vez que digan, toquen algún tema así un poquito de eso, pues esto va a estallar, ¿no? Empezó con lo del árbol, el restaurante, el tal y todo, medicina alternativa, todo lo que... Y aún está todo así, ¿no? Pero bueno, gloria a Dios, hay que tenerlo todo muy claro. Y va a ser durísimo, los sentimientos es una cosa que podemos fallar, ¿no? Que te aparece tu madre muerta, que te diga esto, o que te aparece cualquier, ¿no? Sentimiento, va a ser durísimo, hay que estar muy fuertes, un escrito está, y ojalá todos podamos superar esas pruebas, porque los sentimientos tenemos que tener todos los sentidos limpios, puros y muy agarreados a este mensaje, a este ministerio, y a todo lo que conlleva, y al tercer Elías y a todo. Adelante, Neco. Soy Silvia. Yo creo que a lo largo de todo este tiempo caído que llevaba la humanidad ha sido entrenada para funcionar a través de los sentidos, ¿no? Y lo que la Biblia te aporta es precisamente todo lo contrario, es el uso de la razón. Y eso es una característica del ser humano que nos separa de otras creaciones de Dios, ¿no? Entonces, como en este momento lo único que podemos realmente ver como cierto es la razón, es el análisis. Y para eso tenemos la palabra. Entonces, si lo que ocurre fuera no está acorde con la palabra, eso es lo que nosotros nos tiene que guiar y darnos toda esa fuerza que proviene de Dios, que viene de su palabra, de conocerla bien. Puede ser que esa verdad no se nos acomode a lo que nosotros sentimos, pero nosotros no tenemos posibilidad de saber que estamos en lo cierto si nos salimos del camino de esta senda estrecha en la que estamos, ¿no? Nada más. Sí, bueno, también comentar que es curioso, la gente de la nueva era, lo que ha hecho la nueva era es torcer las cosas al sentir. Porque cuando tú le dices a alguien, le presentas a alguien, no, porque hay que razonar. No, yo cuando lo hablo de las cosas, no, porque es que la Biblia es razonamiento, esto es algo que se estudia, es algo de lógica, es algo que es incluso matemática, que no tal. Pues la gente de la nueva era piensa que la mente es algo malo, como que es engañosa, y que a donde se puede confiar es en el sentir. Ellos precisamente tienen este concepto de que lo fiable son los sentidos y que la mente es engañosa. Por eso todo el tema de pon tu mente en blanco, despeja tu mente, siéntete, siente tus emociones, siente tu cuerpo. Todo es para abrir las puertas a los sentidos y apagar la voz de la razón. Sí, David. Hermano, pues no sé, recalcando un poco el tema de todo esto que estamos viendo, por lo cual estamos pasando, no sé, las personas que están acá, pues creo que llevan su tiempito en el ministerio. En mi caso personal, yo conozco este ministerio en el 2014, pero yo vengo de raíces evangélicas desde pequeño. Yo me demoré 4 años para aceptar este mensaje, no fue algo fácil. Pero cuando pasamos por pruebas, por ejemplo, este mensaje en las estrellas, cuando el ministerio lo ha mostrado, y que simplemente el concepto que uno tenía, uy, esto es zodíaco, esto es horóscopo, pero vamos quizás a ese punto, a esa raíz donde él ha estado cambiando absolutamente todo, nos damos cuenta desde ese punto y empezamos a avanzar, empezamos a aceptar, porque bajamos nuestro orgullo y lo aceptamos porque hay evidencias supremamente claras en cuanto al tema. Pasamos el tema de los números, no, nos volvimos numerólogos también, porque el tema de los números y vemos la importancia que tienen los números para nosotros aceptar este mensaje. Y así sucesivamente. Yo llegué a un punto como tal en que ya vi que a este ministerio yo no tenía que hacer un filtro, porque 4 años investigando y mirando por una serie de situaciones, simplemente estaba perdiendo ya el tiempo. Ya uno empieza a tener una madurez espiritual y vamos como en esa escalera. Entonces, cada momento que nos estrellamos con algo, ya simplemente ya tenemos como nuestro camino andado y nos vamos a dar cuenta de que realmente el equivocado de ahí para adelante eran mis pensamientos, eran mis prejuicios. Eso ya es una base sólida para yo empezar a aceptar todo lo que viene. Pero cuando nosotros quizás vemos que cada nueva cosa sigue siendo esa prueba, ese obstáculo de ir hasta allá,
Yo pienso, hermano, que hasta ahí nosotros como tal venimos fallando en la certeza que tiene que ir aumentando, porque si estamos acá, aceptamos este mensaje, es total, en su totalidad, no una cosita así, una cosita allá. Por acá hay como tal en este país había un grupo que creía en el 2031, pero resulta que creen en el 2031, pero no en la deidad de la tercera persona. Entonces vemos cómo esto nos puede ir desviando a tantas cosas, pero argumentos ya llevamos quizás ese recorrido y las personas que no lo llevan, las personas que son ese punto de referencia, esas personas nuevas, quizás nosotros tenemos que tener mucho cuidado en cuanto a esto, porque están como en esa mezcla de río revuelto y yo qué concepto y te sigo a ti o te sigo aquí. Acá simplemente es poner la mirada en Dios y aceptar tal cual como está este mensaje, que es un siervo de Dios, que Dios estaba profetizado que iba a venir. Entonces yo pienso que es un punto fundamental todos esos temas que estamos mirando y que nos debe afianzarnos y no tambalearnos como claramente vemos que hay varias personas que lo están haciendo. Amén, David. No hay más vuelta de hoja. La verdad que lo has expresado increíble. Yo iba a proponer terminar con el punto 7, pero como aquí solo menciona Job 14:21, yo os iba a proponer leer el capítulo entero de Job, que tiene 22 versículos, porque tiene más versículos respecto a la inmortalidad del alma y son muy interesantes. Yo no sé si alguien se quiere animar a leerlo, el capítulo 14 de Job. A mí, ¿por qué me se escucha mal? Ánimo, Chedey o José, el que quiera leerlos. Porque a mí va y viene, si no, pues Chedey, hermano Chedey. Vale, Chedey. No, yo iba a decir que lo tenía ya localizado, pero bueno, gracias. Gracias de todas formas. Job discurre sobre la brevedad de la vida. El hombre, nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Sobre este abres tus ojos y me traes a juicio contigo. ¿Quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. Ciertamente sus días están determinados, y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. Si tú lo abandonares, él dejará de ser. Entre tanto, deseará, como el jornalero, su día, porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. Retoñará aún, y sus renuevos no faltarán. Si se envejeciere en la tierra su raíz, y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir el agua reverdecerá, y hará copa como planta nueva. Mas el hombre morirá, y será cortado. Perecerá el hombre. ¿Y dónde estará él? Como las aguas se van del mar, y el río se agota y se seca, así el hombre yace y no vuelve a levantarse. Hasta que no haya cielo, no despertarán, ni se levantarán de su sueño. Oh, quién me diera que me escondieses en el Seol, que me encubrieses hasta apaciguarse tu ira, que me pusieses plazo y de mí te acordaras. Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Entonces llamarás, y yo te responderé. Tendrás afecto a la hechura de tus manos, pero ahora me cuentas los pasos, y no das tregua a mi pecado. Tienes sellada en saco mi prevaricación, y tienes cosida mi iniquidad. Ciertamente, el monte que cae se deshace, y las peñas son removidas de su lugar. Las piedras se desgastan con el agua impetuosa, que se lleva el polvo de la tierra. De igual manera haces tú perecer la esperanza del hombre. Para siempre serás más fuerte que él, y él se va. Demudarás su rostro y le despedirás. Sus hijos tendrán honores, pero él no lo sabrá. O serán humillados, y no entenderá de ello. Mas su carne sobre él se dolerá, y se entristecerá en él su alma. Amén.
Gloria a Dios. Amén. Precioso. Precioso. La muerte se asemeja a un sueño. La muerte es un sueño. Aquí está el comentario del libro, ¿no? Que dice, ninguna relación puede tener, pues como no tienen ya más conocimiento ni pueden ya ver, ignoran lo que les sucede a sus parientes. Está refiriéndose al versículo 21. No pueden aparecer a nadie ni darles órdenes como en las sesiones de espiritismo se produce. No son los difuntos quienes aparecen, sino otros seres espirituales que los imitan perfectamente en semejanza y voz. Lo veremos en un estudio más adelante, quiénes son esos seres imitadores. Hemos visto en el capítulo de Job cómo habla de que el hombre nos pone plazo. Incluso eso lo podemos adaptar a nuestra vida humana, que tiene un fin, como también al pecado, que tiene un fin. Hay un plazo establecido. Y que nosotros no somos como el árbol puede ser cortado y se le puede regar y puede reverdecer. Nosotros en el momento en el que somos cortados, ya hay una decisión luego tomada, si somos para la transformación o si somos para el fuego eterno, ¿no? Entonces, bueno, este capítulo tiene muchos versículos que nos deja bien claro que nosotros después de la muerte no sabemos nada y ni vamos a ver a nuestros familiares, ni vamos a ver sus vidas cómo van a ocurrir, ni les observamos, ni podemos comunicarnos con ellos, sino que estamos esperando a ese momento en el que Dios venga y nos llame con voz de mando, con trompeta de Dios, y nosotros, ojalá, hermanos, seamos de aquellos que respondamos al llamamiento, despertemos y seamos transformados. Amén, amén, amén. Ojalá, así es, así. Así es, eso lo deja, este capítulo lo deja bien claro. Nos lleva, cuando nos cortas, somos cortados, nos lleva al descanso y hasta la resurrección. Y no hay nada más. No estamos furulando por ahí, como dice Víctor. No hay nada furulando por ahí. Bueno, pues nada, terminamos con oración, ¿no? Y gracias a Dios por este estudio y el martes que viene, más ya jueves ya, hermano David, ¿terminado? No, hermano, si me permite, mi hacer la oración. Claro que sí, eso faltaba. Adelante. Vale, mis hermanos, inclinamos nuestro rostro. Señor, Padre amado, una vez más te damos las gracias por esta oportunidad, Señor, de compartir con nuestros hermanos, Señor, cada día aprender más de tu palabra, de tu mensaje que será fundamental para estos tiempos que estamos viviendo. Pedimos, Señor, porque cada uno de nuestros corazones, Señor, albergue siempre esa necesidad de ti y que alejes de nosotros quizás nuestro orgullo, Señor, en cuanto a los conceptos o lo que vamos aceptando como nueva luz, Padre Santo. Ayúdanos siempre a ir encaminados en humildad y esa dependencia de ti, Padre Santo, para permanecer y ser firmes hasta el final. Pon esto siempre en nuestro corazón, Señor, esa dependencia y esa necesidad que tenemos, Padre Santo. Guarda cada uno de los hermanos, Señor, que se encuentran en este grupo y las personas que van a escuchar este maravilloso estudio, Señor. Bendice sus vidas, guárdanos de todo mal y peligro, Señor, y que tu presencia siempre esté, Señor, presente en nuestras vidas, guiándonos, Padre Santo. Pedimos, Señor, por las personas que quizás hoy en este instante están pasando por un mal momento, Señor, que están en un hospital o que están sufriendo, Señor, que tu divina misericordia siempre esté presente, Padre Santo. Ayúdanos a prepararnos cada día más para pasar estas dificultades, estos obstáculos que tendremos en este poco tiempo que nos queda. En el nombre de nuestro Señor Jesús, amén y amén. 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 Venga. Amén. Hola, Ruth. Amén. Hola, Ruth. Hola, hola. Dios bendiga. Amén. Amén, lo mismo. Que Dios los guarde. Hola, Silvia. Chao para todos. Dios los guarde.
Cuídense. Bueno, hermana Liliana, buenas tardes. Bueno, hermanos, Dios feliz. la bendiga. Buenas noches. Que Dios bendiga a José y a todos. No sé cómo está. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?